Bueno, amén. Quisiera hablar acerca de un tema muy hermoso acerca de la oración. Un hombre que se llamaba Cornelio. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 10, que Cornelio era de la compañía llamada de la Italiana, y era este hombre piadoso. Y este hombre era, dice la palabra, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía limosnas. Y dice la palabra del Señor, y oraba a Dios siempre. Es decir, que no le había dado lugar al desánimo, es decir, que no le había dado lugar a la pereza, no le había dado lugar sentimiento a la carne, es decir, que vivía en el espíritu. Amén. Dice la palabra en Romanos capítulo 12, gozosos en la esperanza, constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Dice también en ese mismo capítulo, no perezosos sino fervientes en el espíritu. Por eso también digo, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quien puede devorar. Velad y orad, hermanos. Tenemos que velar y orad, porque nuestro adversario el diablo es un león, hermanos, peligroso. Y nosotros, hermanos, por medio de la oración, que es una herramienta poderosa, nosotros tenemos que derribarlo. Dice la palabra, hermanos, en Efesios capítulo 6, que la oración, dice la palabra, tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de la salvación, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y dice la palabra que en Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que nuestra oración no va a un saco roto. Siguiendo con el tema de la oración, dice la palabra que un ángel le dice a Cornelio, le dice, Cornelio, y le dice, ¿qué es, Señor? Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Quiere decirse que las oraciones, hermanos, no son menospreciadas delante de Dios. Hay oraciones que no llegan al techo. Hay oraciones, hermanos, religiosas. Hay oraciones, hermanos, que fíjate, ni el mismo diablo las tiene en cuenta. Pero hay oraciones que Dios las tiene en memoria. Hay oraciones, hermanos, que Dios no las pasa de largo. Hay oraciones como las de Cornelio, que Dios las tiene en memoria. Dice la palabra del Señor. Dios las tenía en memoria. Dios tiene en memoria tus oraciones. Te digo algo. Si tú tienes una petición delante de Dios, una oración que has hecho con fe, una oración que has hecho en aflicción, una oración que has hecho en clamor, con fe, con lamento, en ayuno, una oración que has hecho, hermanos, en el nombre de Jesús, creyendo de todo corazón, dice la palabra, hermanos, que Dios te oye. Por eso dice en el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice la palabra, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Confía en el Señor, confía en Dios. Si tienes una petición, confía en Dios, porque escúchame, Dios nunca se olvida de ti. Dice la palabra del Señor un texto que a mí me encanta. Aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, yo, Jehová, nunca me olvido. Y esto es algo que a mí me maravilla, porque fíjate, nosotros tenemos muy mala memoria, pero el Señor no. Dios nunca se olvida, hermanos, de lo que ha hecho. Dios nunca se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de nuestras oraciones. Dios nunca se olvida de nuestros hijos, de sus hijos, que somos su creación. Él nunca se olvida. Por eso te digo, hermanos, si tienes una oración delante de Él, acuérdate, porque a su tiempo Dios la responderá. Dice la palabra, no nos cansemos, dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayemos. Amén.
Nada más, con estas palabras os dejo. Dios os bendiga mucho.